Bienvenidos al podcast ehoyweb.es, la radio de profes para profes, listas para una clase genial. Hoy nos metemos de lleno en el método ABN para explicarte los 5 niveles de la cadena numérica. ¿Sabes en qué momento está tu alumno? Hablaremos del nivel cuerda, donde solo hay cantinela, y del nivel de cadena irrompible, ese momento en que sí los para, y veremos cómo evolucionan hacia el nivel numerable y el bidireccional, capaces de subir y bajartes. Acompáñanos a descubrir esta fascinante evolución matemática de nuestros pequeños exploradores. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. A veces una sola frase, literalmente una sola, encierra toda una filosofía. Y hoy vamos a diseccionar un concepto que es la base absoluta de la pedagogía matemática. A ver, olvidemos por un momento esas fórmulas interminables y las pizarras llenas de ecuaciones incomprensibles. Vamos a examinar cómo el cerebro humano comprende realmente los números. Porque no se trata de repetir cifras como loros, para nada. Se trata de entender la arquitectura misma del pensamiento lógico. Vamos a descubrir cómo unas pocas palabras pueden transformar esa típica rigidez de la enseñanza tradicional en un proceso súper fluido, dinámico y, francamente, muchísimo más divertido. Entonces, para arrancar, nos tenemos que plantear una pregunta que es absolutamente esencial. ¿Cómo se entrelazan realmente los conceptos matemáticos? Porque a menudo cometemos el grandísimo error de percibir las matemáticas como verdades aisladas, ¿verdad? Como si fueran pequeñas islas perdidas en medio de un inmenso océano. Pero la realidad es que el conocimiento verdadero no surge ni de broma de la memorización fragmentada. Surge única y exclusivamente de la conexión. Es decir, la comprensión profunda requiere construir puentes súper sólidos entre lo que ya sabemos y lo que estamos a punto de descubrir. Si logramos entender el mecanismo exacto que une un concepto numérico con el siguiente, bueno, habremos dado en el clavo, desvelando el secreto de un aprendizaje que dura para toda la vida. Así que sumerjámonos en el meollo del asunto. Esta es la frase clave: los niveles de la cadena numérica en el método ABN. Por cierto, ABN significa algoritmo basado en números, que es muchísimo más que unas simples siglas de la pedagogía moderna. A primera vista, sí, puede sonar a la típica y aburrida categorización académica, pero en realidad estamos ante la llave maestra de una filosofía fascinante. Fijémonos bien, no hablamos de listas interminables ni de grupos elegidos al azar. Hablamos específicamente de niveles y de una cadena. Y vamos a deconstruir esta idea paso a paso, porque en el momento en que comprendamos el peso real de estas palabras, entenderemos al 100% por qué este método está revolucionando nuestra forma de pensar. Empecemos por la primera parte, la cadena numérica. Imaginemos por un segundo una cadena de metal real, pesada. Como dato curioso, la resistencia de una cadena de acero industrial no depende únicamente del grosor de un eslabón suelto, ¿qué va? Depende totalmente de la calidad y la fuerza de la soldadura que lo une al eslabón anterior y al siguiente. Pues bien, con los números pasa exactamente lo mismo. El número 5, pongamos por caso, carece de todo sentido práctico si no entendemos su anclaje inquebrantable justo ahí, entre el 4 y el 6. Es un tejido continuo. Abrazar esta idea de la cadena numérica significa decir adiós, de una vez por todas, a la repetición mecánica para empezar a forjar conexiones de hierro entre las cantidades. Porque ya sabemos lo que pasa: si un solo eslabón cede, toda la estructura colapsa. Y aquí entra en juego la otra palabra fundamental: niveles. Muchas veces caemos en la trampa de creer que las matemáticas funcionan como un interruptor de la luz. O lo entiendes o no lo entiendes, así, de golpe. Pero la idea de niveles destroza ese mito por completo. Más bien nos habla de un viaje ascendente. Pensemos en alguien escalando una montaña. Nadie llega a la cima pegando un salto gigante desde la base, ¿no? Se llega asegurando muy bien cada paso en la roca antes de siquiera intentar dar el siguiente. Y justo así es como funciona el crecimiento matemático. Cada nivel que logramos conquistar nos proporciona ese terreno firme, absolutamente vital, para poder plantarle cara al siguiente gran desafío sin pegarnos un resbalón. Y ojo, porque esta trayectoria hacia arriba tiene 3 paradas clave. Primero, tenemos la base. Ese es el reconocimiento inicial, el primerísimo contacto donde un concepto abstracto empieza a tomar forma en nuestra cabeza. Luego pasamos al paso 2, el proceso de enlace. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia cognitiva. Nuestro cerebro literalmente engancha esa idea nueva a la que ya teníamos, dándole todo el contexto lógico. Finalmente, alcanzamos el dominio ascendente. Una vez que ese enlace es seguro y súper robusto, la cadena ya puede seguir extendiéndose hacia conceptos muchísimo más complejos. Pero cuidado, si intentamos atajar, saltarnos el proceso de enlace e ir directos al dominio, bueno, la cadena simplemente no va a soportar la tensión y todo el aprendizaje se va a hacer añicos.
Llegamos entonces al cambio de paradigma definitivo. A un lado tenemos la visión de toda la vida, los números aislados, tareas totalmente desconectadas como cajas cerradas que ni se miran ni se hablan entre sí. Para que nos hagamos una idea, esto es exactamente igual que intentar construir un muro gigante amontonando ladrillos a lo loco sin usar ni una sola gota de cemento. Tarde o temprano viene una ráfaga de viento y se viene todo abajo. Pero, por otro lado, la cadena numérica nos ofrece una secuencia ininterrumpida, completamente entrelazada. El cemento por fin entra en acción. Y ver las matemáticas así, como una secuencia continua, es un auténtico salvavidas. Transforma una tarea pesadísima de memoria pura en un ejercicio brillante de lógica, de fluidez y, sobre todo, de sentido común. Bueno, llegados a este punto, creo que es vital hacer una pequeña pausa y plantearnos algo fundamental. ¿Cómo se conectan los números exactamente? Y, a ver, que no es una simple pregunta retórica para quedar bien. Dentro del marco del método ABN, esta conexión no aparece por arte de magia ni machacando ejercicios aburridos. Es el resultado de una práctica muy intencionada. Es el acto de visualizar esos puentes invisibles, las proporciones, todo ese espacio, tanto físico como mental, que existe de una cifra a otra. Y la verdad es que cuando logramos interiorizar cómo se conectan los números en nuestra cabeza, es justo ahí cuando las típicas barreras de ese famoso miedo a las matemáticas empiezan a desmoronarse a una velocidad increíble. En definitiva, las matemáticas son, en su esencia más pura, una cadena ininterrumpida. Entender esto es darse cuenta de que ningún esfuerzo por aprender cae nunca en saco roto. Cada nivel que alcanzamos, cada nuevo eslabón que logramos forjar, todo suma y transforma nuestra forma de pensar por completo. Todo este enfoque del método ABN nos deja irremediablemente con una curiosidad fascinante. Si el conocimiento es de verdad un entramado infinito de conexiones, ¿qué nuevos horizontes intelectuales seremos capaces de alcanzar si nos dedicamos a fortalecer uno a uno cada eslabón de esta inmensa cadena numérica? Es una pregunta que, sin lugar a dudas, merece muchísimo la pena explorar. Hola a todos, si les gusta el contenido de mi canal y quieren escuchar más de mis podcasts sobre educación infantil, no olviden suscribirse aquí mismo.